Estamos aquí conversando con Francisco Figueroa. Francisco Figueroa es un periodista que ha estado hasta hace poco en tareas de gobierno en el Ministerio de Desarrollo Social. Es uno de los primeros de su generación que yo conocí interesado en lo que era la tradición del socialismo chileno. No del Partido Socialista, porque son dos cosas distintas. Una cosa es el Partido Socialista, que ha sido muy importante, pero el socialismo chileno es una cosa más amplia, ¿no? Por eso que tenemos aquí el avión rojo, que en realidad es de 1931, cuando todavía no existía el partido. El portal socialista trabaja ese concepto amplio de la corriente, del movimiento socialista, del pensamiento socialista. Bueno, Francisco incluso escribió y publicó un texto sobre Eugenio González Rojas, el ex rector de la Universidad de Chile y sin duda la figura más importante desde el punto de vista ideológico en la historia del socialismo chileno. Fue un activo dirigente estudiantil y estuvo en primera línea en la audacia que significó el generar fuerzas políticas renovadoras que ponían en cuestión a las fuerzas políticas que habían sido renovadoras y que se habían ido anquilosando con el paso del tiempo. El Frente Amplio surgió con una actitud adversarial y eso ha sellado, ha marcado mucho de su identidad hasta ahora, en que sin embargo enfrentado a las tareas de gobierno ha tenido la performance que todos conocemos y que representa algunos éxitos importantes, pero también algunos objetivos que no han logrado alcanzarse. Aquí está nuestro querido Pancho Figueroa, Francisco Figueroa. Cuéntame, ¿cómo empezó esto del Frente Amplio? Para mí, Jorge, es muy grato tener esta conversación contigo. Efectivamente, nos conocimos antes del 2011, en tu casa, en una entrevista que yo te hice para una frustrada tesis de periodista, uno de mis varios proyectos de tesis que no llegaron a puerto. Pero interesado también en compartir impresiones sobre cómo construir izquierda en Chile y hasta el día de hoy estoy muy agradecido por los intercambios que hemos tenido siempre porque yo te siento parte del proceso que cuando decimos 2011 nos referimos, ¿verdad?, a todo un proceso social y político de la última década. Yo te siento parte de eso también, muy genuinamente. Estableciendo puentes no solo con experiencias anteriores, sino que con un estado permanente de reflexión y de ímpetu renovador que tú siempre has estimulado y en el que del que me siento parte también. Mira, yo creo que tengo ganas al tiro de hablar de qué significa el 2011 ahora o qué queda hoy día, pero quizás antes de entrar al tiro en eso y ir a ese mismo año, desde la experiencia que a mí me tocó conocer más de cerca, que es la experiencia estudiantil propiamente tal, porque efectivamente hubieron mucho más movilizaciones sociales. Ese año se conjugaron muchas pequeñas revueltas que configuraron un todo muy, muy rico. Pero en la experiencia estudiantil yo diría que habían dos factores diferenciadores de anteriores movilizaciones estudiantiles y que a su vez explican el impacto grande que tuvo en la década posterior. Uno es que la fuerza social protagonista de ese movimiento estudiantil no fue el clásico movimiento estudiantil de la transición a la democracia, de las universidades públicas tradicionales, sino que la principal fuerza social fueron los estudiantes de las universidades privadas, incluso algunos centros de formación técnica, que es lo que explica el salto de marchas de 5.000 estudiantes en todos los mayos a 80.000 y 90.000. No habría sido posible con la misma base social de los 20 años anteriores. Y es relevante también porque es la fuerza social que hace que una de las demandas centrales sea al fin el lucro y se cuestione por lo tanto la mercantilización de la educación.
le dio una masividad, pero una amplitud social que lo diferencia de movilizaciones anteriores y que de ahí resultó que fuera tan interpeladora del país en su conjunto, del Chile actual, no solamente de quienes creían que había una deuda respecto de cómo se hacían las cosas antes de la dictadura del Chile del siglo XX, sino que también de generaciones que no estaban organizadas por la izquierda, que no tenían federaciones, no tenían un movimiento estudiantil propio. Esa fue la gran masa del 2011 y la que puso al menos una de las demandas centrales sobre la mesa. Creo que es siempre importante recordar que de hecho una de las chispas de las movilizaciones que resultó más energizante fue la movilización de los estudiantes de la Universidad Central contra la compra de su universidad por parte de un fondo de inversiones ligado a la democracia cristiana en su minuto. Salieron grandes dirigentes de ahí, pero también fue objetivamente una experiencia muy objetiva, muy central. Y creo que el otro factor diferenciador importante fue que la fuerza dirigente del movimiento estudiantil abandonó el gremialismo que imperaba en las décadas anteriores, es decir, la idea de que el movimiento tenía que concluir en un pliego de peticiones al Ministerio de Educación que se iba a expresar en un par de pesos más en la ley de presupuesto de ese año para las universidades y para subsanar el déficit del Fondo Solidario en su minuto, o de la Junaev para las becas de mantención, y pasó a asumir un programa de transformación, donde se planteó el derecho a la educación pública gratuita y de calidad, la educación como un derecho social. Y al hacer eso, esa fuerza dirigente creo que terminó alterando algunas placas tectónicas de la política social de la transición, que resultaron también muy interpeladoras para la izquierda en su conjunto, y de ahí que creo que, entre muchas otras cosas más que por supuesto se me pueden ir, termina siendo una experiencia que creo que presiona a que la izquierda también se reencuentre con la sociedad, no de arriba para abajo, no de qué le queremos ofrecer a la gente para obtener su apoyo en forma de votos, sino que cómo somos un instrumento para que aquello que ese pueblo que queremos organizar, del que nos sentimos parte, eleva como una demanda de transformación a la sociedad. Entonces creo que ahí se vienen una serie de cuestiones posteriores que tienen mucho impacto en la política, pero que yo diría que eso para mí creo que significó el 2011 y eso creo que es su valor. Dime, ¿y los pingüinos? ¿Tú fuiste pingüino o no? No fui pingüino. Cuando fui pingüino no estaba muy politizado, estaba más bien viviendo una suerte de rechazo a la educación en la que yo estaba y todo, que también fue súper productiva para después vincularme en la universidad con la política y para empezar a militar muy de cabeza. Cuando fue el movimiento estudiantil del 2006, yo ya estaba en la universidad y también lo viví como una revolución, estar todos los días organizando, activándome, y conocí gente muy clave de ese movimiento. No solamente el 2006, sino que el movimiento pingüino previo, al actual subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, a Úrsula Schuller, compañera que en la universidad me reclutó, me metió a lo que hoy día, a lo que posteriormente fue el autonomismo. Yo aprendí mucho de ellos, me transformaron como persona, crecí mucho, y hay una continuidad total entre ambos procesos, porque después del 2006, que saca a la calle un montón de gente, politiza un montón de jóvenes, se vive una frustración con este acuerdo. Cuando levantaron los brazos. Cuando levantaron los brazos nos dijeron está todo resuelto, cuando no estaba nada resuelto. Pero esa frustración fue muy formativa, porque nos interpeló a decir, bueno... ¿Qué foto esa? ¿Qué foto? Sí. Está sí, Hernán Larraín, está tomado del brazo con Camilo, yo creo, con Camilo Escalona. Y está Sergio Vittar, tomado del brazo con Carlos Larraín o algo así. Sí, es una foto histórica, impresionante. Es una foto muy excluyente, muy excluyente, porque se levantan las manos. Uno siempre quiere terminar levantando las manos, ojalá que hubiera más gente levantando las manos. Pero había un movimiento tan amplio, tan grande, y los que levantaban las manos no eran ellos, con un nivel de autosatisfacción tan grande que era bien disonante de lo que pasaba afuera. Además, con un acuerdo que
No me acuerdo yo qué decía el acuerdo, pero no sirvió de nada. De nada, y era tan grandilocuente, era terminar con la LOCE, con lo que terminó haciendo Pinochet a última hora, pero sin cambiar lo fundamental. Entonces, esa disonancia en el ánimo triunfalista y la grandilocuencia versus lo pequeño que se había logrado, creo que hay una generación en la que eso nos formó mucho, porque obviamente nos dio rabia en su minuto, pero también nos hizo decirnos, bueno, tenemos que persistir, y esto no se soluciona sin política. Esto es política, esto no es solamente lucha social, movimiento social, eso es fundamental, pero tenemos que construir, y ahí, bueno, volvemos a por qué yo te conocí a ti también, a volver a hacer algunas preguntas fundamentales. Entonces veo una continuidad clara, entre 2001, 2006, 2011 y para los años posteriores también. Bueno, y después del 2011, Francisco, el autonomismo, uno de los hitos fue cuando el autonomismo se dividió. Yo recuerdo que me dio una mezcla yo miraba de lejos esto, de lejos pero con el corazón muy cerca, una mezcla de pena y de rabia, ¿ah? De esa división entre lo que fue el movimiento autonomista y la izquierda autónoma. Y tú te quedaste en la izquierda autónoma. Fue un momento de ruptura fuerte ese. Súper fuerte, porque era un grupo humano que venía construyendo de manera muy intensa, harto rato ya, 10 años, precisamente desde la movilización pingüina. Entonces habían afectos involucrados, y parto al tiro reconociendo eso, porque decir que todo era cerebral, irracional y de cálculos políticos es mentir, ¿no? Habían afectos involucrados, pero pasando el tiempo uno se da cuenta de que esas experiencias también te van formando y te van dando lecciones, y ahí fundamentalmente fue una discusión política que creo que hay que extraer que era lo fundamental, y había una divergencia importante entre construir un partido de cuadros con una ideología clara, con un alto nivel de unidad, versus construir un partido más laxo, más abierto, más centrado en las tareas inmediatas, electorales, etc. Y ambas partes tenían de razón, por supuesto, y la historia posterior terminó demostrando que cada uno tenía un punto, pero yo creo que por problemas de la cultura política heredada y también de la juventud de los involucrados, cedimos poco cada lado. Cultura política me refiero a una cultura que traía esta idea de la izquierda revolucionaria de un destacamento súper unido, súper aferrado, que iba a subir al monte, iba a bajar al monte todo junto, y por otro lado una juventud en la que sentíamos que todo estaba en juego en ese mismo instante y con poca perspectiva a largo plazo. Entonces yo creo que el tiempo posterior nos dio a entender de que efectivamente había que tener una cierta porosidad a ese frenesí que había en su minuto por llevar toda la experiencia de la movilización social reciente, el 2011, del ecologismo, del feminismo, a una expresión electoral. O sea, había que ser permeable a eso, había que dejarse invadir por toda esa gente que quería participar y estar dispuesto a cambiar de opinión y a transformarse y a equivocarse. Pero también había que no claudicar de la idea de tener un proyecto en mente, de que eso te guiara. Y bueno, pasó lo que pasó, pero después nos volvimos a todos juntar, porque lo que venía pasando previamente, de hecho, era el intento de construir un instrumento mucho más amplio, mucho más grande, que hoy día es el Frente Amplio. O sea, los esfuerzos para partir con eso fueron el 2012 mismo, después del 2011, el quiebre ocurre el 2016, entonces antes ya estábamos todos involucrados en tratar de construir algo más grande que nosotros. No fue una pelea de sectas, sino que una pelea de cómo abrirnos, cómo crecer, cómo construir con otros. Así que sí, fue duro, pero a la larga fue súper formativo. Y de ahí nacieron Convergencia Social, que básicamente corresponde a lo que sería el movimiento autonomista. Sí. Y luego Comunes, que corresponde aproximadamente
a lo que era la izquierda autónoma, ¿no es cierto? Sí. Y desde la católica, desde la FEUC, desde el NAU, Revolución Democrática, con sus liderazgos que conocemos hasta hoy día. ¿Qué diferencia había? Te lo pregunto porque he visto que en la última elección de la Católica que perdimos, de la FEUC, el NAU parece que en la segunda vuelta no quiso apoyar o no votó, no lo sé, por la lista de izquierda que se había formado entre los socialistas, comunistas, Frente Amplio, etc. ¿Cuál sería lo que hace singular ese fenómeno del NAU y de la Católica? Voy a opinar respecto del autonomismo y de la izquierda, porque no conozco tanto la interna, sus propias reflexiones, pero al menos el modo en que tengo yo de ver esto es que esas dos corrientes que terminan confluyendo en el Frente Amplio tienen historias también muy distintas. Por un lado está una lucha desde fuera del Estado, que es la experiencia de la que provenía en su minuto la izquierda autónoma, de grupos militantes y activistas que estaban fundamentalmente instalados en lo social o en una izquierda que quedó fuera de la transición y que se formó en lo social. Y por otro lado, un progresismo que venía de escindirse de una izquierda y un progresismo que estaba en el Estado. Que estaba en el Estado de generaciones de gente que se desencanta con la concertación. Todos estos dos mundos no están, ¿verdad?, quirúrgicamente separados, y siempre hay mezcla, y si uno ve las historias entre personales, familiares, pero me refiero a la cultura política que cada uno traía. Y yo creo que eso es bien diferenciador. O sea, tú cuando no vienes de generaciones de militantes o de grupos que tienen tareas de Estado, creo que ves el mundo de forma distinta. Y eso fue muy... O sea, se hablaban de lenguajes distintos, era difícil entenderse, pero creo que ambas partes sabían que era imposible no construir algo grande, capaz de mejorar la vida en el país, sin trabajar juntos. Entonces yo te diría que claro, el mundo que viene de la Católica viene de un desgaje básicamente, de un desencanto de la concertación, de un progresismo que ve las cosas como un poco desde el Estado, o al menos no cuestionaba esas cosas, y de una izquierda que no veía las cosas desde ahí y que estaba buscando siempre por abrir las puertas, que entrara más gente. Entonces hay culturas políticas bien distintas. Y bueno, no hay que olvidar también como también el rol que tienen las propias universidades y la cultura de la izquierda y la cultura, yo diría, del cristianismo progresista, del cristianismo de izquierda, que te pone valores, visiones de mundo súper distintas. Y que las dos tienen una pregnancia en el país importante, sin las cuales tampoco se puede hacer nada muy sustantivo. Y la izquierda siempre ha tenido eso. Sí, así es. Y bueno, yo echo de menos de repente esa izquierda, ¿eh? Siendo yo un ateo, no me he convertido a ninguna de las religiones, pero echo de menos algo que tenía el socialismo cristiano, los cristianos socialistas, y que se ha difuminado, ¿no? La teología de la liberación, bueno, acaba de morir Gutiérrez, los socialistas, ¿cómo se llamaban? Los cristianos por el socialismo en Chile, que fue un fenómeno muy importante, los curas de las poblaciones, eran una contribución, un aporte a la izquierda que era muy importante. Yo leí hace poco tiempo atrás un libro que publicó Bosco Parra, que se llama Disidencias Radicales, como corresponde a Bosco Parra. Es un título, pero es un libro súper interesante, porque él
siempre tuvo una reflexión muy profunda, pero desde el punto de vista del socialismo cristiano y de una suerte de marxismo cristiano. Yo creo que eso quizá se ha bajado, la influencia de la iglesia en la sociedad ha bajado por todos los escándalos que ha tenido la propia iglesia de pedofilia. Los curas ya no están, los viejos curas que estaban en las poblaciones. Se echa de menos. Yo creo que hay ahí una cosa. Un amigo mío que fue de la izquierda, ¿cómo se llamó en la universidad? Hubo un grupo de izquierda alrededor del 2008, 2009, se llamaba Movimiento Nueva Izquierda. Nueva Izquierda, sí. Nueva Izquierda. Un amigo que venía de ahí optó en un momento determinado, lo encuentro que se fue al Partido Humanista, antes de la elección. Entonces le dije, pero ¿y por qué? Entonces me dijo, ¿sabes? Bueno, yo soy cristiano. Y encontré ahí una espiritualidad que no encuentro en la izquierda. Bueno, yo he estado leyendo a Bloch. ¿Ya? Entonces estoy como influenciado pero creo que es una cuestión que hay que... Yo estoy cada vez más secularizado. Siento que creo que lo que le hizo bien a esa izquierda cristiana fue el socialismo. O sea, el socialismo lo tiró a una cosa mucho más humanista, menos mesiánica. Y yo creo que, bueno, uno puede renegar de toda la historia de la izquierda, pero creo que creo que no nos hace bien esa cultura, o sea, en ausencia de socialismo como proyecto de mundo, de sociedad, nos quedan otras corrientes católicas, propiamente católicas, que son, a mi gusto, para la izquierda no son muy buenas. La cultura jesuítica de que a los políticos hay que beatificarlos, más básicamente, y irse a vivir a una población, renegar y tener culpa. Y después termina eso donde termina. O sea, si queremos hacer político a la imagen y semejanza de Felipe Berrío, no solamente por cómo termina el personaje, sino también por esa cosa de superioridad moral, de no entregar ninguna herramienta a la sociedad para construir como poder, sino que siempre estar esperando que te lo den y que te lo reconozcan y que te cedan y que tengan fe en última instancia en ti. Me parece que es algo que sigue ahí y con lo que creo que hay que mantener distancia. Sí, yo creo lo mismo. A mí no me gusta alguna de las experiencias que se han dado con esa mirada. Algunas me recuerdan el Lavín de los comienzos. Claro. El Lavín de los comienzos su discurso fue siempre que tenemos que hacer política para que la gente esté mejor, la gente viva mejor, hay que mejorar la vida de la gente. Pero no, el contexto, las grandes contradicciones que hay en la sociedad. No, yo creo que gente como, bueno, tú dices el socialismo les hizo bien. Yo creo que gente como lo que era Parra y su gente no coincidían con esa línea, fueron auténticamente cristianos en su época revolucionarios, se llamaba. Bueno, ahora volviendo al tema de este recorrido que estamos haciendo, la idea del partido Frente Amplio comienza a madurar, va desarrollándose, hay dificultades, hay quienes consideran que todavía no, hay quienes que... Pero finalmente esto se realiza. Y yo digo, es uno de los grandes gestos centrípetos de este tiempo, porque es un tiempo de fuerzas centrífugas, de fraccionamientos, de grupos parlamentarios que ya son como patchwork, ¿no? Uno mira lo que es la bancada del PPD hoy día y encuentra que hay una serie de gente que nunca fue del PPD, que son mayoría en la bancada. Uno mira la bancada
Partido de la Gente, socialista en el Senado y encuentra, hay francotiradores. Bueno, como que todo fuera deshilachándose, y en ese cuadro el acto de confianza en un esfuerzo conjunto, colectivo, unitario, que hizo el Frente Amplio, yo creo que es bien importante. Pero siendo muy importante, tiene también una cuota de incertidumbre. O sea, yo soy optimista, pero quizá lo soy porque no me queda otra a esta altura de la vida. Pero obviamente hay incertidumbres y hay dificultades. El transformar, acrisolar esas diferencias hasta el punto que sea preciso acrisolar, porque no se trata, como decías tú antes, de renunciar a un grado de heterogeneidad que es propio de lo que es la sociedad. ¿Cómo ves tú esos obstáculos para que el Frente Amplio llegue a ser, yo no digo mañana, no creo en proyectos de mañana, pero estamos hablando de años, ¿no? Pero llegue a ser una fuerza organizada, capaz de representar las aspiraciones populares en el primer cuarto del siglo XXI? ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿Qué tiene que ver, has pensado, por ejemplo, qué tiene que ver esa posibilidad con algo que no se discute en el Frente Amplio? ¿Qué tipo de partido es el que queremos hacer? ¿Qué tipo de organización es el que queremos hacer? ¿Queremos hacer un partido Cervel? ¿Queremos hacer un partido que sea igual a los otros? Bueno, ¿para qué vamos a hacer un partido igual a los otros si ya hay? Sí. Entonces, ¿cómo ves eso? Sí, sí. Mira, voy a tratar de responder en dos partes, porque en tu introducción a la pregunta dijiste algo muy importante. Destacaste, de hecho, la palabra confianza. Mira, relacionándolo un poco con el 2011, algo que lo he pensado harto en los últimos años, de hecho. Si bien el 2011 y las experiencias sociales que están en el origen del Frente Amplio fueron súper propositivas y se equivocan, o hay mala fe en quienes dicen que era solo antipolítica o cuestionamiento, había una idea del país que queríamos, etc. Sin duda, el componente de la impugnación fue muy importante. Y después, de hecho, en la década posterior, las dificultades que han existido para construir nuevas herramientas partidarias hizo que también la dimensión de impugnación fuera muy importante. Y hoy día, a la hora de tomar posiciones políticas o de tener opinión, la mayoría de las personas están más inclinadas a saber que no quieren que sí quieren. Entonces, en ese contexto más grande, donde la impugnación se demostró, la fuerza de impugnación se demostró necesaria pero insuficiente, el haber avanzado en una construcción que implicaba confiar con quienes tú te juntabas y trabajabas juntos, creo que no es menor, porque creo que hay un problema de confianza generalizado en la sociedad, y la política transformadora creo que necesita confianza. No solamente sembrar desconfianza en tu adversario, sino que construir nuevas formas de confiar en tu propia propuesta y en tu propio proyecto, porque en el camino te vas a equivocar, te van a aparecer los Monsalve, los SQM que aparecen en el camino siempre. Vas a, al menos, no satisfacer ciertas expectativas, pero vas a necesitar que, a pesar de todo eso, persistir. Vas a necesitar persistir, vas a necesitar que, a pesar de eso, a quien tú invitas a apoyar ese proyecto esté ahí contigo, se siga sumando, pese a todo eso. Y hoy día estamos en un contexto en el que, no voy a ponerme a improvisar, a filosofar, pero está todo tan personalizado, hay tantas ganas de que todo se acomode a tu preferencia personal, que es muy volátil esa lealtad, es muy difícil. Entonces yo creo que uno de los desafíos grandes que tiene el Frente Amplio y la izquierda en general hoy día es no solamente capitalizar la desconfianza, sino que construir nuevas formas de confiar. No solamente para que voten por ti, sino mucho más allá, sino que para persistir en un proyecto de transformación que va a tener dificultades, que va a tener equivocaciones, pero que requiere que uno esté ahí pese a eso.
Y el ejercicio de haber construido el Frente Amplio creo que fue precisamente a contrapelo de esa tendencia un poco de nuestros tiempos, de la desconfianza, y supuso un esfuerzo de confianza que no es menor. O sea, efectivamente, como tú dices, como en un contexto de fragmentación, de partidos que existen en la tele nomás o con un par de parlamentarios pero que en la sociedad no existen, el haber unificado a las fuerzas que hoy día componen el Frente Amplio no es nada menor, no es nada menor. Y de cara para adelante de estos desafíos, y un poco conectando también con las experiencias sociales que están a la base de esta experiencia, yo creo que algo sí rescatable... bueno, y otra cosa positiva fue dejar atrás esto de la generación política del 2011 o la generación, porque está bien que creo que los dirigentes que fueron parte del 2011 van a estar en política, van a hacer un aporte sin duda, pero sin duda esto va mucho más allá y no es algo que creo que tenga que ser central, nos deba preocupar, sino que lo central ahora es ser parte de una experiencia política mucho más plural, intergeneracional. Creo que eso se comprendió muy tempranamente, de ahí la construcción del Frente Amplio. Entonces también se dejó eso atrás y eso me parece positivo. Pero algo que sí creo que hay que rescatar de la experiencia de las luchas sociales de la última década fue la pulsión de transformación. Creo que en la política puede ser un paralelismo que no existe, no sé si existe, pero un poco pobre tal vez, con esta teoría de las pulsiones freudianas de muerte y de vida, que creo en la política hay pulsiones de transformación y pulsiones de poder, pulsiones de transformación de querer que algo cambie y que se transforme en otra cosa, y la pulsión de poder, que es conquistar el poder, mantener el poder, quitar poder, restar poder, construir poder. Y si no hay un balance adecuado entre ambas cosas, se pierde también la perspectiva. Si hay pura pulsión de transformación, digamos, en la cultura florece la pulsión de transformación y la poesía y la música, etc. Pero para cambiar el mundo tú necesitas poder. Pero si te quedáis solo preocupado de cómo mantener el poder y conquistarlo y perder la perspectiva, es muy fácil repetir lo que ya se está haciendo y que el instinto de autopreservación se sobreponga al fin y los medios y los fines se confundan. Entonces yo creo que el Frente Amplio tiene que tener muy claro la pulsión de transformación. Creo que eso es fundamental tenerlo claro siendo gobierno y mirando lo que le ha pasado a otros proyectos de nueva izquierda que han habido en el mundo. De hecho, lo estaba pensando a propósito de una columna tuya que leí hace poquito sobre esto. Me imagino que no era lo central de tu columna, pero a propósito de lo que le pasó a Podemos, el derrumbe de Podemos. Syriza, muy tempranamente Syriza, pero en Podemos había algo que era que muchos lo miramos y lo analizamos en su minuto, que había con toda esta idea de la Chloe Move, de que todo este esquema mental para ganar elecciones y para dividir a la población, a los votantes en definitiva, entre quienes están contigo y quienes no están con el otro, y toda una visión de mundo y toda una cuestión que después hacía que a las primeras contradicciones, a los primeros errores, que obviamente iban a haber porque la política es algo que hacen seres humanos, chuta, te ibas desinflando y te pasan por encima proyectos históricos que con más calma, digamos, y perspectiva, como pasó en España, se impusieron. Mirando todo eso, claro, creo que es importante esa pulsión de transformación mantenerla muy viva, no perder de vista que el poder es un instrumento fundamental e irrenunciable, pero que es un instrumento para una transformación que tú quieres producir y eso siempre es contradictorio a nivel colectivo, a nivel personal, y abrazar esa contradicción es parte de lo que te permite surfear esto. Y ahí viene eran tres partes. El partido. Yo creo que la respuesta es el partido. No son los liderazgos, menos los hiperliderazgos, como Podemos construyó mucho esa idea. La respuesta es el partido. El partido es ese crisol que no solamente acrisola lo heterogéneo, sino que también va resolviendo las contradicciones de eso heterogéneo y internas entre la transformación y el poder. Porque es el lugar donde tú resuelves. Donde tú dices, ya, aquí basta y vamos, resolvamos, decidamos y avancemos y que la democracia vaya indicándote si tenía razón o no. Creo que primero, haber construido un partido no es menor hoy día. No es menor.
Y ahora creo que eso está muy abierto. Eso está muy abierto. Efectivamente, yo no creo que el Frente Amplio tenga que ser un partido que esté pensado para ganar elecciones, porque nunca es baladí ni neutral cómo se gana una elección. Si tú la ganas prometiendo simplemente tener las manos limpias, hacer buena gestión, nunca vaya a asegurar que eso vaya en la dirección que necesitamos, ni que el que venga después de ti no agarre lo mismo y te reemplace. Es muy poco, me parece que es el desde. Y por supuesto tampoco puede ser un partido encerrado en sí mismo. Creo que tiene que ser un partido que vuelva a reconstruir capilaridad, organización. Hoy día no es muy claro cómo hacer eso, pero creo que tiene que ser un partido con las antenas muy abiertas, un partido poco ensimismado, de mucha discusión militante, sí, pero de una discusión militante en conversación con lo que pasa en tu lugar de trabajo, en tus reuniones de apoderados, en tu familia, en tu cuadra, porque en una sociedad tan fragmentada es muy fácil encerrarse en burbujas y en hacerse una idea del país que en realidad no existe allá afuera. Entonces creo que esa permeabilidad, esa apertura, y que no solo de la estructura del partido, sino que del militante, del grupo, es súper importante. O sea, estar alimentando al partido con lo que tú extraes de aquello a quien escucha y a quien quieres convencer. O sea, no soy capaz de convencer a tu vecino, a tu hermano, a tu mamá, que es algo que tuvo la izquierda. O sea, el socialismo, que efectivamente es más que el Partido Socialista, era una cultura en la que habitaba mucha gente. Yo me di cuenta después, ver para atrás, cómo la familia participaba de una cultura socialista, y le era medio obvio votar por el Partido Socialista al final. Creo que algo parecido hay que producir. No pensando solamente en que voten, obviamente, por el Frente Amplio, sino que participen activamente de una forma de construir el mundo también, de construir las relaciones sociales, de trabajar, de amar, y que no significa todo reducir a la política, sino que al revés, a abrir un poco más la política. Creo que eso existió, creo que no hay proyecto de transformación de sociedad sin eso. Y un poco, bueno, sería repetir, pero volver a esto de construir nuevas formas de confiar. Creo que ha demostrado esta década un poco lo que ha pasado, sobre todo, y como tú introdujiste esta conversación, con insuficiencias, con errores, etc. Eso es natural, eso va a pasar. Y lo que va a hacer la diferencia es que si pese a todo eso y a partir de eso, tú puedes avanzar en formas de mayor compromiso y de mucha imaginación compartida, colectiva, para ver cómo lidiar con preguntas súper difíciles que están por delante. Sí, no, me parece comparto mucho lo que dices tú sobre el partido. Yo he estado más preocupado de cómo se organiza el partido, o sea, porque yo creo que tenemos como una tendencia natural a, bueno, primero lo que dice el CERVEL, porque lo que dice el CERVEL es importante para los efectos del financiamiento de la política. Entonces, hay el riesgo de creer que un partido es el partido que está inscrito en el CERVEL. Y hay otro riesgo que es el de fundarse en modelos pasados de partido, o sea, el modelo del partido marxista-leninista, por ejemplo. Todos sabemos que es algo que inventó Lenin para luchar contra el zar. Entonces, esas son condiciones completamente distintas. O el moderno príncipe de Gramsci, hay que ponerle un signo de interrogación. Y la locura que yo he hecho es meterme un poco más en recabar. Porque los partidos de la época dorada de la izquierda, 53, 73, socialista, comunista, eran partidos que tenían un formato, estaba dado, estaba hecho, y el nudo con el movimiento social estaba producido por la propia evolución que había tenido el llamado movimiento popular en Chile.
En cambio, me parece a mí más inspirador, me ha resultado el mirar Recabarren, que fundaba partido, fundaba sindicato, fundaba diario, fundaba filarmónica. Una idea más mancomunal. Y creo que esa es una mirada que hay que examinar, porque hay allí muchos elementos de lo que quizá hoy día tendría que cumplir un partido. Por ejemplo, para mencionar una cosa, la ayuda mutua, que estaba en el mutualismo y en las mancomunales. La ayuda mutua hoy día existe, pero existen las ollas comunes, existen los bingos para financiar las operaciones, pero como un partido tiene un tentáculo, tiene extensiones que le permiten abordar temas que en ese sentido a mí me interesa mucho lo que pasó en Puente Alto, porque no conozco mucho. ¿Y qué es este movimiento Xi-Gang? Y cómo funciona y cómo son las relaciones con esas organizaciones sociales, porque yo creo que hay algo de esto, de un recabarrenismo, que a lo mejor es un recabarrenismo no consciente, pero es parte de la herencia que tenemos y que tenemos que aprovechar. Bueno, Francisco... No puedo estar más de acuerdo contigo en esto. Qué bueno, qué bueno, porque yo pensé que era una cosa un poco enloquecida. Estamos en un momento parecido. O Sí, sea, exacto, eso es lo que digo yo. De formación. Pero eso es. O sea, antes de que hubiera movimiento popular, hubieron luchas sociales, por supuesto, que dieron origen a un movimiento popular. Hoy día no tenemos movimiento popular, pero tenemos luchas sociales. Han pasado 100 años, estamos en el equivalente es ese, no es el FRAP de socialistas y comunistas, que eran partidos fortachones, con espaldas, como diría Matías Toledo en Puente Alto. Bueno, entonces es el tema. Y en ese tema, el viejo maestro Recabarren tiene mucho que enseñar. Pancho seguiría yo la tarde entera conversando, pero tenemos que terminar porque estos diálogos los hemos definido como diálogos que tienen una cierta extensión para que la gente no se aburra. Ahora yo he encontrado súper entretenido todo lo que hemos hablado, pero tenemos que mantenernos dentro de ciertos límites de tiempo. Entonces te voy a hacer un regalo para que recuerdes tu paso por los diálogos por la izquierda en el portal socialista. Te voy a mostrar. Uy, qué linda taza, hermosa, con el avión rojo. Gracias, Jorge. Un gusto. Sigamos hablando siempre. Chao. Chao.